Buenas noches, bienvenidos, soy Juan Pablo Barsky. Cada persona tiene su opinión y es libre de cambiarla cuando quiera, pero los hechos son sagrados. Así comienza Perspectivas de el hecho del día. En Venezuela se necesitan 65,6 salarios mínimos para comprar una canasta alimentaria familiar mensual. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, una familia tiene que cobrar más de 65 sueldos para cubrir solamente los gastos básicos de alimentos. Necesitaría más de 2 sueldos por día solamente para comer. La crisis económica en Venezuela es cada vez más preocupante y las cifras así lo indican. En Caracas está nuestra compañera Osmari Hernández para contarnos cuál es la situación en el día a día. Hola Osmari, buenas noches. ¿Cómo se hace para sobrevivir en este panorama estadístico tan demoledor con una familia que cobra apenas un salario mínimo y necesita más de 65? Juan Pablo, pues una pregunta muy difícil de contestar. Una familia que, pues en muchos casos, la mayor parte de los venezolanos tienen un salario mínimo mensual de $5, Juan Pablo, para tener acceso a una canasta básica que, según los cálculos realizados para el mes de julio, se calcula en $328. Como tú bien lo decías, hay que invertir unos 65,6 salarios mínimos para poder tener acceso a todos estos productos. No en vano, muchos venezolanos dicen que no viven, sino que sobreviven en medio de una hiperinflación galopante que se registra en Venezuela. También es importante asegurar que si hablamos de lo que ha sido el aumento de la canasta básica con respecto a lo que fue el mes de julio del año pasado, el incremento fue de 69.304%. Según los cálculos de la Asamblea Nacional, la inflación en el mes de junio se ubicó en 24,8%. Si hablamos de la inflación interanual de junio a junio, 1.155%. Así que pues estamos hablando de una situación económica que pone en aprietos de manera permanente a la mayoría de los venezolanos, Juan Pablo. Osmari, los números son demoledores, recién hablabas de sobrevivir, ahora es muy difícil también esto, por supuesto, es objetivo. Tenés muy poca plata para comprar alimentos, no podés comer, no respetás las 4 comidas, la calidad nutricional es cada vez peor y la salud va empeorando. O sea, esto indefectiblemente genera un empobrecimiento también de la salud de la población. Así es, así es. Sí, una situación que por supuesto genera gran preocupación y que además es importante decir, Juan Pablo, que fue reflejada en el informe que presentó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el cual reflejaba las dificultades que tiene el venezolano promedio de tener acceso a insumos básicos como alimentos y medicinas, y no solamente eso, sino también a los servicios públicos. Me refiero a electricidad, agua, comunicaciones, acceso a la vivienda, al gas, etcétera. Osmari, te llevo a otro tema. El Tribunal Supremo de Justicia declaró nula la vuelta al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una vuelta aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Qué argumentos se dan para rechazar esta decisión de la Asamblea? Sí, Juan Pablo, una medida que se toma tan solo 3 días después de que la Asamblea Nacional en una sesión de calle aprobara la reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, que había generado mucha expectativa. Entre los argumentos que presenta el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro es que la situación de desacato en la que aseguran se encuentra la Asamblea Nacional y fundamentalmente que la política exterior de Venezuela, basados en el artículo 236 de la Carta Magna, lo debe llevar únicamente el jefe de Estado, esto en referencia a Nicolás Maduro, pero además aseguraron que quienes impulsaron esta acción desde el Parlamento van a tener consecuencias. Vamos a escuchar lo que dijo en este sentido el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendoza. Declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos del acuerdo del órgano legislativo en desacato que pretende la reincorporación de la República Bolivariana de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, reiterando con ello
el asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos del Estado venezolano. Último tema, Osmar, y este viernes había una movilización convocada por Juan Guaidó. La convocatoria fue muy baja, apenas un puñado de personas concurrieron en esta oportunidad. ¿Por qué sucede esto? Y quiero compararlo con aquellas multitudes que sumaba Guaidó ante cada marcha convocada hace unos meses. Sí, algo que sin duda da para el análisis. El martes se veía una concentración mucho mayor alrededor de lo que fue la sesión de calle de la Asamblea Nacional en la cual se aprobó el TIAR, pero fue contrastante con lo que ocurrió este viernes ante unas concentraciones que llegó una convocatoria muy tardía, Juan Pablo, hay que decirlo, se desconocía los puntos de concentración incluso para la prensa en horas de la mañana y se estaba a la expectativa de si se iba a presentar o no Juan Guaidó a estas concentraciones, pero no fue así. Solo unos pequeños grupos de ciudadanos estuvieron presentes. Hay una combinación de que muchos venezolanos han perdido la fe en las acciones de calle. Sin embargo, pues la credibilidad, la confianza en Juan Guaidó se mantiene por encima del 50% de muchas encuestadoras. Juan Pablo. Muchas gracias, Osmar Hernández desde Caracas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la firma de un decreto que establece un sistema de visado para los migrantes venezolanos. Ecuador se suma así a otros países de América del Sur que ya habían tomado medidas al respecto. En Quito está nuestra reportera Ana María Canizares para darnos más información y más contexto de esta decisión del presidente ecuatoriano. Hola Ana María, buenas tardes. ¿Qué sabemos de este nuevo sistema de visas? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Así es, una decisión del presidente Lenín Moreno que ya se veía venir y lo ha hecho con la firma de este decreto ejecutivo para establecer regulaciones a quienes ya se encuentran de ciudadanía venezolana en el Ecuador como quienes quieren pasar por este país, ya sea para residir o para ir a otros lugares debido al éxodo masivo de ciudadanos venezolanos por la crisis que azota a ese país. Y entre los puntos de este decreto es la exigencia de una visa a toda persona venezolana, ya sea por razones de turismo, de residencia, visas humanitarias o cualquiera otra que disponga la ley de movilidad ecuatoriana. En un plazo de 30 días se espera aproximadamente que empiece a regir la medida. Una vez que el registro o Gaceta Oficial de Ecuador lo publique a este decreto y desde allí empezará a regir. Así que los ciudadanos venezolanos han recibido esta noticia en el Ecuador con cierta incertidumbre, con cierta discreción también. Consideran que está bien una parte de lo que plantea el decreto, que es fijar un censo, un registro de los ciudadanos venezolanos que viven en el Ecuador. Según ACNUR, hasta fines de este año podrían llegar a 500,000 en este país y eso sí consideran que es importante un registro, pero ven todavía con recelo el tema de la visa, pues consideran que no es fácil obtener ciertos documentos en su país. Al menos el Ecuador con este decreto está permitiendo que quienes tienen un pasaporte caducado hace 5 años, ese documento pueda ser válido a través de este decreto. Así que habrá que ver todavía cómo se dan en los próximos días las medidas a aplicar. Hay plazos que se han establecido, el primero de 30, de 60 y de 90 días en este decreto para paulatinamente establecer estas exigencias a los ciudadanos venezolanos. Juan Pablo. Bien, ¿hay alguna precisión respecto de cuánto durarían los permisos o todo está vinculado con el censo, con estudios y que esos estudios lleguen a mejores conclusiones para después sí afinar números y dar más precisiones? Así es, Juan Pablo, habrá que ver en los próximos días porque el decreto señala que las instituciones competentes, que en este caso será la Cancillería y las autoridades de movilidad humana, tengan que ir ajustando a sus resoluciones, acuerdos ministeriales o disposiciones en los últimos meses para poder incorporar este visado, este registro, este censo. Pero también es importante señalar, Juan Pablo, que el Ecuador está apoyando en cierta medida a los ciudadanos venezolanos al establecer una amnistía migratoria. ¿En qué consiste esta amnistía migratoria? En exonerarlos de los pagos de multas por haberse quedado más tiempo del debido o permitido en el Ecuador o haber acumulado varias multas en los últimos meses. Pero escuchemos más de lo que dijo esta mañana en rueda de prensa la ministra del Interior, quien ha insistido en la necesidad de cuantificar, de cumplir con las necesidades que también la población venezolana tiene en el Ecuador, como por ejemplo los niños que deben ir a la escuela. Escuchemos más de lo que dijo.
tiene dos elementos. Es un decreto que está destinado o que se puede organizar en dos partes. Una parte para personas que no han ingresado al Ecuador y otra parte para personas que ya ingresaron en el Ecuador. Entonces, para las personas que aún no han venido al Ecuador, para los ciudadanos venezolanos que no se encuentran en el Ecuador, se decide implementar una visa, solicitar una visa para estas personas. Entonces, efectivamente, podría suceder que con este anuncio hay algunas personas que van a intentar cruzar la frontera, entrar al Ecuador durante las próximas semanas, y todo eso nos va a llevar a acelerar un poco los trámites, pero es así como funciona. Tiene que firmarse el decreto, se da la instrucción, a partir de la instrucción los consulados implementan, y es lo que esperamos que suceda en un par de semanas. Según el decreto mismo, nos da unas fechas que cumplir a la Cancillería y al Ministerio del Interior. Ana María, un par de precisiones para cerrar el informe. ¿Cuántos migrantes hay? ¿Cuánto ha ido creciendo la cantidad de migrantes? ¿Y si hay albergues para los venezolanos en este momento? Bien, Juan Pablo, hasta el año pasado la cifra más o menos redondeaba los 300.000 en el Ecuador que habían ingresado en los últimos meses, en los últimos años, sobre todo eran cifras desde el 2017, pero la previsión, según ACNUR, según la Cancillería y según el gobierno ecuatoriano, es que hasta fines de este año ya vivan en el Ecuador 500.000, una cifra que sin duda preocupa al gobierno ecuatoriano. Y hay que aclarar algo también, que quienes residen y tendrán esta amnistía migratoria podrán obtener una visa temporal de residencia siempre y cuando no hayan ingresado por pasos irregulares fronterizos. El Ecuador ha insistido en que será muy exigente a los ciudadanos venezolanos en el hecho de que no hayan violado la ley para poder tener esa residencia temporal, esa visa de residencia temporal, mientras organizan sus documentos, mientras cumplen con todo lo requerido para los plazos previstos hasta al menos 3 meses después de que entre en vigencia este decreto, Juan Pablo. Muchas gracias, Ana María Canizares desde Quito. Y más adelante aquí en el show, entrevista con